Buenas tardes, soy el arquitecto Flor Molina, graduado en la Universidad del Zulia en el año 91. En mis días de ejercicio profesional, trabajé como ingeniero y inspector en el área de inspección de obra y me dediqué muchos años también a la construcción. En la época de la pandemia, decidí empezar a transmitir todos mis conocimientos sobre la construcción sustentable y cómo tratar en el hogar todos los tips necesarios para ayudar al ambiente. En los de TikTok, si tienen que poner la pantalla horizontal para poder ver el en vivo, no sé si me oyen bien. ¿Alguien me puede decir en TikTok si se oye en YouTube? En YouTube me pueden decir si se oye. No sé si damos más tiempo para que las personas se unan. Bueno, eh, lo principal que quiero dar a entender es el por qué debemos construir sustentablemente o tener una vida sustentable. Para eso les realicé este video y quiero resumir toda la problemática tanto del cambio climático como la contaminación en el mundo. Nuestro hogar con diversidad de geografía es hermoso, inmenso. Con diversidad de clima. Hoy sufre las peores calamidades. Desastres naturales, huracanes, terremotos e inundaciones, erupciones de volcanes o desastres generados por la sobrepoblación. En la actualidad del mundo, hay pandemias, enfermedades, guerras como las de Rusia y Ucrania, Hamas contra Israel. ¿Será que el ser humano destruirá el planeta Tierra con bombas nucleares? No podemos adivinar el futuro, pero sí sabemos con certeza que tú destruyes el planeta. Si tú, el del lado, yo. Si contestas afirmativamente a una de las siguientes preguntas, colaboras con la destrucción del planeta. ¿Dejas la llave abierta? ¿Utilizas plástico? ¿Botas basura plástica? ¿Utilizas productos en aerosol? ¿Fumas y botas las colillas en la calle, playa o parques? ¿Botas las baterías en la basura? ¿Sueltas globos de helio al aire? ¿Utilizas productos derivados del petróleo? ¿Dejas las luces encendidas aunque ya no estés en la habitación? ¿Descargas las aguas residuales a los ríos o a las quebradas? ¿Has contestado afirmativamente a una pregunta? Nuestras acciones hacen un futuro negro. Esa única acción por tu parte es este punto negro. Este otro punto, el del lado. Este otro, soy yo. Y estos más. Y todos hacemos nuestro futuro, todo negro.
Nuestras acciones individuales hacen colectivamente un problema global. Cambio climático. Contaminación. Desforestación. Degradación de los suelos. Escasez de agua. Extinción de especies. Residuos. Estamos destruyendo el planeta. Las guerras solo son una parte. ¿Y qué puedes hacer tú y yo para cambiar este problema global? Yo pondré mi granito de arena con estos videos informativos, dando tips de cómo hacer en tu vivienda sustentable para mejorar nuestro mundo con una construcción más sustentable. Como ven, estamos destruyendo el planeta. ¿Y cuánto le apuesto que algunos de ustedes, los que están aquí, no cierran la llave cuando se están lavando los dientes o cuando están lavando platos o han echado al cielo globos de helio? A ver, díganme, ¿cuál de ustedes no han hecho nada de lo que han dicho ahí en el video? Así sea la mínima acción que hagamos cada uno de los seres humanos, afecta el planeta. Por eso yo recomiendo que para poder impedir todos esos problemas, tanto como los incendios en California, todo es por el cambio climático. Si ustedes, cada uno, por lo menos uno de los que están presentes, puede hacer una pequeña acción para impedir el cambio climático, yo estaré contenta de que por lo menos llegó a una persona. Pero, ¿qué, qué impacto tiene todas esas acciones que hacemos en el mundo? Vamos a ver el impacto o la huella ecológica en el planeta. La huella ecológica es una medida de impacto que la actividad humana tiene en el planeta. Descubre cómo tu vida diaria afecta al medio ambiente y qué puedes hacer para reducir esa huella. La huella ecológica es en todas las actividades que hace el ser humano. Una de las principales de la contaminación por el CO2. La Tierra tarda un proceso en regenerarse nuevamente y la actividad humana ha hecho que la Tierra necesite 1.7 para poder regenerarse nuevamente después de toda la destrucción que ha hecho el hombre. ¿Cómo se calcula? Se considera la superficie de la Tierra y el agua necesaria para producir los bienes que consumimos y asimilar nuestros residuos. Como dije ya anteriormente, el combustible fósil es uno del 47% que afecta el planeta. La agricultura es el 22.1%. La madera, la pulpa de papel y los demás derivados de la madera es el 7%. Todas esas actividades, simplemente tener una hoja de papel o utilizar papel higiénico, afecta a nuestro ambiente, porque una pequeña acción se aumenta en escala a nivel mundial. Pero, ¿cuál es el reto global para impedir esa huella ecológica? En el año 2023 superamos la destrucción que le hemos hecho al planeta con la regeneración de
de la Tierra. Los principales contribuyentes, ya dijimos, es las emisiones de carbono, la agricultura, la deforestación y todo lo que cada uno individualmente realizamos. ¿Cómo podemos reducir esa huella? Primero, utilizar energías renovables, cambiar las fuentes de energías limpias como el sol, la solar y la eólica para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y tener un consumo responsable. Utilizar las tres R's: reducir, reutilizar, reciclar. Una pequeña acción para disminuir esa huella es cambiar nuestros hábitos diarios, por lo menos la dieta, consumir menos carne, porque la carne es una de las actividades que mayor eh, expande CO2 a la atmósfera. También utilizar la movilidad ecológica, caminar, utilizar bicicleta o utilizar carros eléctricos. Si recuperamos el planeta, podemos tener esperanza en el futuro. El tiempo de recuperación del planeta es de 30 a 50 años. Debemos tener un equilibrio tanto de la demanda que tenemos, de los recursos que necesitamos para mantener la vida humana, como la regeneración de la Tierra. Debemos tener un llamado a la acción, cambiar nuestro futuro. En ti está que cada uno hagamos pequeñas acciones. No tiene que ser grandes cosas, pero con pequeñas acciones diarias podemos hacerlo. ¿Cómo saber cuál es la huella ecológica que tú generas? Hay páginas como Climatero, otras de huellas ecológicas que también tienen una calculadora en Global Footprint Network. Todas esas ustedes se pueden meter, le ponen en español si quieren hacer y pueden ir contestando todas las preguntas y le dicen qué grado de huella ecológica estás realizando según tus acciones. También está esta, la de red de árboles, cálculo de huella de carbono, también tiene su calculadora. Otra también es la Fundación Vida Sostenible, que también tiene su calculadora con preguntas, se van haciendo preguntas, no dura mucho el tiempo de contestar esa y le da qué grado de huella ecológica tienes tú. Pero veamos ahora qué es la sustentabilidad. La sustentabilidad está basada en tres principios, en lo que es el social, el ecológico y el económico. Pero ¿para qué eso? Para tener un equilibrio, para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el futuro. Todos estos tres aspectos, el ecológico, social y económico, deben tener un equilibrio para que todo sea sostenible, vial y sustentable. Los conceptos básicos para la sustentabilidad está en el desarrollo sostenible, en los recursos naturales, en la economía circular, que todo aquello que nosotros fabricamos se vuelva nuevamente a la naturaleza sin contaminar y sin destruir el planeta. Uno de los principios básicos es eliminar el cambio climático.
debemos tener un triple resultado, que es el que ya mencionó, la economía, la social y la ambiental. Debemos utilizar energías renovables, disminuir la huella ecológica y ser responsables tanto individual como socialmente empresarial. Aquí vemos un ejemplo del ciclo de la tierra. Si nosotros utilizamos fertilizantes químicos para sembrar, para tener mayores cultivos, porque tenemos una sobrepoblación, para poder alimentar esa sobrepoblación, estamos creando suelos ácidos que están acabando con el suelo y se rompe el ciclo natural de la tierra. El ciclo natural debería ser que con la siembra local, con abono natural, vamos a realizar la alimentación de las personas a nivel local. Con lo que desechos que se genera de esa elaboración de alimentos, se hacen abonos. Los abonos son utilizados para fertilizar los suelos y tenemos nuevos suelos fértiles para seguir sembrando para tener alimentación a la población. En el caso de la vivienda sustentable, debemos construir la vivienda con materiales que sean naturales. Por lo menos en este caso tenemos un bosque forestal que obtenemos la madera, pero esos bosques deben ser con certificados. Se hace el transporte, un transporte local, hacemos unos módulos prefabricados de madera, tenemos la vivienda tipo kit. Después de que esa vivienda ha cumplido un ciclo de vida, la desarmamos, creamos abono con la madera que ya está deshecha y eso elaboramos abono y vuelve otra vez a la siembra de árboles. Y así se crea un ciclo natural y por eso la llamamos vivienda sustentable. ¿Te has preguntado cómo diseñar una casa que no solo sea cómoda y moderna, sino también respetuosa con el medio ambiente? En este video te presentamos los 5 principios clave para construir una vivienda sustentable. Estos pasos no solo reducen el impacto ambiental, sino que también mejoran tu calidad de vida. Acompáñanos a descubrirlos. Paso 1. Construcción en seco, con materiales naturales. El primer paso es la construcción en seco, utilizando materiales naturales, ecológicos y reciclables. Los módulos prefabricados no solo aceleran el proceso de construcción, sino que también minimizan el impacto ambiental. Materiales como madera certificada, barro y piedra no solo son duraderos, sino que, al final de su vida útil, pueden reintegrarse a la naturaleza sin contaminar. Paso 2. Eficiencia energética y domótica. El segundo paso es asegurar que la vivienda sea energéticamente eficiente, utilizando métodos bioclimáticos. Un buen aislamiento térmico reduce la necesidad de calefacción y refrigeración. Además, la instalación de paneles solares, aerogeneradores y sistemas de domótica permite controlar el consumo de energía y agua en tiempo real, optimizando los recursos y reduciendo costos. Paso 3. Reducción de residuos. El tercer paso es la reducción de residuos. Durante la construcción y el uso diario, es clave reciclar aguas grises y pluviales, compostar los desechos orgánicos, reutilizar el papel y reducir el uso de plásticos. Estas prácticas no solo disminuyen la basura, sino que también contribuyen a un estilo de vida más sostenible. Paso 4. Integración de la vegetación. El cuarto paso es aprovechar la vegetación para mejorar el bienestar en la vivienda. Techos verdes, jardines verticales, huertas y árboles no solo embellecen el espacio, sino que también regulan la temperatura, mejoran la calidad del aire y promueven la biodiversidad.
Un entorno verde es sinónimo de salud y armonía. Paso 5. Economía circular. El quinto y último paso es respetar los principios de la economía circular. Todo lo que se construye debe poder regresar a la naturaleza sin afectar el medio ambiente. Esto implica diseñar con materiales biodegradables, reutilizables y reciclables, cerrando el ciclo de vida de los recursos de manera sostenible. Construir una vivienda sustentable no es solo una tendencia, es una necesidad para cuidar nuestro planeta y mejorar nuestra calidad de vida. Siguiendo estos 5 pasos, puedes crear un hogar que sea cómodo, moderno y respetuoso con el medio ambiente. Ajá, pero ahora vemos cómo cada persona individualmente puede hacer algo para eliminar esa huella ecológica. Lo primero que tenemos aquí son las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Primero que nada se debe antes reducir, minimizar todo el consumo que genere un residuo que contamine. Luego de que ya hemos reducido todas esas cosas, podemos reutilizar. Si tenemos eh, vidrio, envases de vidrio, podemos reutilizarlo para no seguir comprando más envases de vidrio, sino que reutilizamos lo que tenemos. Reciclar. Luego de ya reducir y reutilizar, ya podemos reciclar, transformar los materiales desechados en nuevos productos. Reducir, consumir con responsabilidad. Las compras conscientes. Comprar solo lo necesario y evitar el despilfarro. Eficiencia energética. Apagar luces, aparatos electrónicos cuando no se estén usando. Reducir el plástico. Evite todas las botellas plásticas, bolsas y utensilios de desechos, desechables. Reutilizar, dar una segunda vida. Los envases de refresco, de vidrio, de plástico, se pueden utilizar para almacenar. A mí, yo prefiero no utilizar el plástico, prefiero utilizar el vidrio. La ropa. La ropa se puede comprar y vender ropa usada o intercambiar prendas. Todos los años o cada 6 meses yo hago limpieza del closet, retiro toda la ropa que ya no me queda o que ya no uso y la intercambio o la vendo como esté. Los muebles también, si se ha dañado algo, tratar de recuperarlo o en su defecto, tratar de restaurarlo o utilizarlo de otra forma. Reciclar, cerrar el ciclo, separar residuos. Esto es muy importante. Cada quien en el hogar tiene que aprender a separar los residuos. El papel, tratar de no utilizar el papel, tratar de no utilizar papel higiénico, preferible lavarse. Y los electrodomésticos, tratar de que sean unos electrodomésticos que sean ahorradores. Estos son los beneficios de utilizar las 3 R's. Conservación de los recursos, menos contaminación, ahorro económico y sostenibilidad a largo plazo. Esto es un estilo de vida. Vivir sustentablemente es una forma de vida. Es la forma en que tú hagas tus hábitos en el hogar para mejorar tu medio ambiente. No solamente de tu hogar, sino haciéndolo en tu hogar, podemos mejorar el ambiente a nivel
a nivel mundial. Utilizar la movilidad responsable, caminar, usar bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos o compartir vehículos. Se pueden poner de acuerdo en cada zona, hacer un traslado. Un día le toca a una persona, se pone de acuerdo con sus vecinos, se hace el traslado y así se utiliza menos el automóvil. Y consumo consciente, productos sostenibles, locales y duraderos o fabricados en condiciones éticas. El compromiso personal y comunitario. Ustedes pueden tener iniciativas locales, proyectos de limpieza comunitario, huertas urbanas, reciclaje, actividades donde estabilización ambiental, inspiración con el ejemplo. Sobre todo, tú tienes que comenzar a dar el ejemplo. A veces la gente no acepta que te digan, mire, tienes que reciclar, tienes que aprender a reducir tu consumo y quizás hasta se molesten. Entonces lo que tú puedes hacer es que con tu ejemplo le demuestran a los demás cómo se deben hacer las cosas. Vamos a ver qué me dicen en YouTube o qué me dicen en TikTok sobre esta presentación. Vamos a ver otro video con las pequeñas acciones que podemos hacer individualmente. Pequeñas acciones para mejorar tu mundo. Pequeñas acciones que puedes hacer en tu vivienda para no contaminar nuestro ambiente es un cambio de actitud en nuestra vida diaria. Ahorra agua. Cierra el grifo. Por cada 5 segundos que dejes el grifo abierto sin usarlo, se gasta 1 litro de agua, 10 segundos son 2 litros perdidos. Reparar fugas de los grifos y cisternas. Un grifo goteando durante 24 horas gasta 30 litros de agua. Si no tiene un inodoro moderno, colocando 2 botellas de 500 centímetros cúbicos con agua en la cisterna del water closet, ahorras 1 litro. Tres descargas diarias son 3 litros que ahorras por día, al mes 90 litros y al año te ahorras 1080 litros anuales. Ahorra energía eléctrica. Utilizar bombillas de bajo consumo. Apague la luz cuando salga de una habitación. Aprovecha la luz natural. Utilice electrodomésticos ahorradores de energía eléctrica o desconéctalos cuando no los estés utilizando. Evita dejar los aparatos enchufados. Recuerda que los aparatos que están apagados, pero siguen enchufados consumen energía, por lo que es importante desenchufarlos. Utiliza el termostato. Tanto para la calefacción como para el aire acondicionado es necesario utilizar un termostato. Seque su ropa al aire y no en la secadora. Sustituye y no contamines.
Sustituye las bolsas plásticas por bolsas de tejidos naturales. Sustituye el desodorante en aerosol por desodorante de bola. Sustituye productos químicos tóxicos por productos naturales o productos biodegradables. Son aquellos que contienen surfactantes que se descomponen o se degradan en un corto tiempo de manera natural. Para limpiar cosas muy sucias, haz una mezcla con jugo de limón y bicarbonato. Receta para detergente. Llenar un bidón cáscaras de cítricos y agua, macerar por 30 días. Receta para hacer limpia vidrios. Media taza de alcohol. Media taza de vinagre blanco. Medio litro de agua, puede ser del grifo. Una tapa llena de jugo de limón. Para limpiar cualquier superficie y para lavar ropa, puedes agregar bicarbonato a esta mezcla. Reciclar, reutilizar y reducir. Reduce tu basura. ¿Quieres contribuir para mejorar tu casa, tu barrio y hasta el planeta? Disminuye lo que botas, utilizando botes de distintos colores para separar la basura. Al separarla reduces los residuos que contaminan y van al vertedero. Recicla o reutiliza lo que puedas, es cuestión de acostumbrarse. ¿Cómo separar la basura? Material orgánico como residuos de vegetales, cáscaras de huevo, residuos de café, se composta. Residuos lácteos, grasa, huesos, carne o comida descompuesta, se utiliza para hacer comida para mascotas, mientras se congelan, nunca botarlos a la basura. Papel, servilletas usadas, papel de cocina, cartón sucio también van a la compostera. Papel de oficina, cartón limpio, se reusa o se recicla. Plásticos en botellas, tetrabrisky y latas se lavan y se reusan o se reciclan. Vidrio en frascos, botellas se lavan y se reusan o reciclan. El cristal, la cerámica, pañales, papel higiénico, si van al relleno sanitario. Se recomienda reducir estos hábitos, utilizando pañales de tela y lavarlos, lavarse y no utilizar papel higiénico, como también utilizar copa menstrual. Las baterías, bombillos, medicamentos, restos de pinturas o limpiadores deben tener un tratamiento especializado o depósitos de seguridad. Este cuadro se entrega digitalmente con el material del curso. Utiliza más el transporte público, bicicleta o camina. Consume frutas y verduras ecológicas de estación y proveedores locales. Pon tu granito de arena. Y para terminar, siembra un árbol. Y recuerda, educa a tus hijos con el ejemplo. Bueno, este año también nos hemos propuesto hacer varios cursos, por lo que hemos tratado de planificar en el transcurso del año unos cursos. El curso que estamos ahorita realizando, que es la introducción a la sustentabilidad, lo estamos haciendo gratuitamente. Pero queremos hacer cursos más adelante donde vamos a dar una guía
paso a paso de cómo hacer para disminuir esa huella ecológica, como compostaje, cómo ahorrar energéticamente, hacer un consumo responsable, cómo hacer un techo verde, cómo hacer un jardín vertical. Todo eso lo vamos a condensar en un curso de 5 módulos. Va a ser en presencia online o en clases en vivo o clases ya grabadas. Estamos proponiendo entre 10 a 15 dólares por participante. También queremos hacer al fin de año un curso con la actividad que nos hemos propuesto de hacer una construcción de una vivienda sustentable. Nosotros ya hemos realizado una, pero queremos ya esta vez grabarlo, porque anteriormente no lo habíamos grabado. Entonces queremos hacer un diseño de una vivienda, o son kits que son los que nosotros proponemos en nuestra página web, como el kit de módulo cuadrado o el kit de módulo triangular. Eso tendrán 8 módulos con 2 horas cada uno. También será online o presencial. 120 para la gente online y 150 por participante online y 100 para los participantes en presencia en el lado Táchira. Vamos a hacer le voy a pasar un video con las características del paso a paso de la construcción, donde en la parcela donde vamos a trabajar. Paso a paso de cómo construir una vivienda con criterios de sustentabilidad. Construir una vivienda con criterios de sustentabilidad implica tomar en cuenta aspectos tanto ambientales como económicos y sociales. Aquí te dejo un paso a paso para guiarte en el proceso. 1. Diseño eficiente y adaptado al entorno. Ubicación adecuada. Elige un terreno que minimice la alteración del ecosistema, cercanía a recursos y la reducción de la huella de carbono en el transporte. Orientación solar. Aprovecha la luz natural y la energía solar. Diseña la vivienda para que las ventanas principales estén orientadas hacia el sur en el hemisferio norte o hacia el norte en el hemisferio sur para maximizar la eficiencia térmica. Ventilación cruzada. Diseña para permitir la circulación de aire y reducir la necesidad de refrigeración artificial. 2. Selección de materiales sostenibles. Materiales locales. Usa materiales que provengan de la zona, reduciendo así la huella de carbono asociada al transporte. Incluyen madera certificada, bambú, piedra local, etc. Materiales reciclados. Prioriza materiales reciclados o de bajo impacto ambiental como ladrillos reciclados, vidrios de bajo consumo energético o aislamiento de materiales naturales, lana de oveja, cáñamo, etc. Bajo impacto energético, elige materiales con buen rendimiento térmico, aislantes naturales, que ayuden a reducir la necesidad de calefacción y aire acondicionado. 3. Eficiencia energética. Instalación de paneles solares. Aprovecha la energía solar instalando paneles fotovoltaicos para reducir el consumo energético de la vivienda. Uso de electrodomésticos eficientes. Elige electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética, como los de clase A o superior. Sistema de energía eólica. Si vives en una zona con buen viento, podrías considerar la instalación de un aerogenerador doméstico.
4. Manejo del agua. Recolección de aguas pluviales. Instala un sistema de captación de aguas pluviales para su uso en riego o incluso en algunos casos, para uso doméstico después de un adecuado sistema de filtrado. Sanitarios eficientes. Utiliza inodoros, duchas y grifos con bajo consumo de agua, como aquellos con sistemas de doble descarga o tecnologías que optimicen el uso del agua. Jardinería xerófila. Opta por plantas nativas o adaptadas que no requieran grandes cantidades de agua. 5. Aislamiento y eficiencia térmica. Aislamiento adecuado. Utiliza buenos materiales aislantes en paredes, techos y suelos, lo que ayudará a mantener la temperatura interior sin necesidad de calefacción o refrigeración excesiva. Ventanas de doble acristalamiento. Instalar ventanas de doble vidrio ayuda a evitar las pérdidas de calor y mejora el confort térmico de la vivienda. Techos verdes o reflejantes. Si es posible, agrega techos verdes para aislar térmicamente o utiliza techos reflectantes para reducir la absorción de calor. 6. Gestión de residuos y construcción limpia. Reducción de residuos en obra. Planifica y organiza bien la obra para evitar el desperdicio de materiales. Recicla los sobrantes de construcción como madera, metal, plásticos, etc. Construcción modular. Considera usar módulos prefabricados que reducen el desperdicio y el impacto ambiental. Sistemas de tratamiento de aguas grises. Instala sistemas de tratamiento para reciclar aguas residuales provenientes de duchas, lavabos y lavadoras para usarlas en el riego del jardín, por ejemplo. 7. Comodidad y bienestar de los habitantes. Uso de la luz natural. Maximiza el uso de la luz natural mediante ventanas grandes y bien orientadas. Esto no solo reduce el consumo de electricidad, sino que también mejora el bienestar. Materiales no tóxicos. Asegúrate de usar pinturas, barnices y otros acabados que no liberen compuestos orgánicos volátiles que puedan afectar la salud de los ocupantes. Espacios flexibles. Crea espacios adaptables que puedan modificarse según las necesidades cambiantes de la familia. 8. Estrategias para la resiliencia climática. Sistemas de calefacción y refrigeración pasivos. Aprovecha el diseño bioclimático, como el uso de masa térmica en el suelo o paredes, para regular la temperatura interna sin necesidad de equipos eléctricos. Resistencia a desastres naturales. Si te encuentras en una zona propensa a inundaciones, terremotos o huracanes, utiliza materiales y técnicas constructivas que fortalezcan la estructura para resistir estos fenómenos. Instalación de un sistema de energía independiente. En regiones donde la red eléctrica es inestable, instalar un sistema de energía autónomo, como solar o eólico con almacenamiento en baterías, puede ser una opción. 9. Integración con el entorno. Conexión con la naturaleza. Intenta que la vivienda forme parte del paisaje sin dañarlo, integrando el diseño con los árboles, áreas verdes o montañas cercanas. Movilidad sostenible. Si es posible, conecta la vivienda con infraestructuras de transporte público o zonas para la circulación de bicicletas. 10. Monitoreo y mantenimiento continuo. Monitoreo de consumo energético. Instala sistemas de monitoreo de consumo energético y de agua para identificar oportunidades de mejora continua en la eficiencia. Mantenimiento de los sistemas sustentables. Realiza un mantenimiento regular de los paneles solares, sistemas de agua pluvial y demás tecnologías para asegurar su correcto funcionamiento. En conclusión, la construcción de una vivienda sustentable no solo implica la elección de materiales y tecnologías eficientes, sino también un enfoque integral que considere el bienestar de las personas, la preservación del medio ambiente y la reducción del impacto ecológico. Con estos pasos, estarás creando un hogar no solo para ti, sino también para el planeta. Bueno, muchísimas gracias. Espero que
sigan asistiendo a los cursos. Nuestro deseo es seguir elaborando cursos que sean prácticos para ustedes y los iremos publicando poco a poco. Y finalizar este en vivo. Esperamos que fuera 1 hora, pero se fue más corto. Muchísimas gracias por estar acá y hasta luego.